CMX 360 informa. Somos una organización dedicada a representar comercialmente marcas sólidas, innovadoras y especializadas en el sector de hidrocarburos, gracias a un equipo talentoso y comprometido. Nuestra estructura de mercado se divide en dos sectores: el energético y el industrial. Contamos con un modelo de negocio nacional, el cual colabora con las siguientes marcas: K Consulting, Medioambiental, SACISOPA, Análisis de Riesgo y Defensa Jurídica ante CRE, ASEA, Profeco, STPS, Regularización Normativa, Sistemas de Gestión, STPS y Normatividad Aplicable, Auditorías Internas SACISOPA, Conformación de la Integridad Mecánica, SIGEM, Evaluación de la conformidad de NOM 005, ASEA 2015, NOM 016, CRE 2015, NOM 006, ASEA 2017, SACISOPA Industrial, SACISOPA Comercial, Trasvase, Ductos, Anexo 30 y 31 RMF. SOTEC Lab. Muestreo, análisis, certificación conocer. Calibración tanques, medición SGM, implementación SGM, medición de espesores, medición de sondas. IMARA, diseño, construcción. Optimizamos los cumplimientos ante ASEA, CRE, CENER, Semarnet, Profeco, STPS, SAT. ¿Por qué trabajar con nosotros? Agilizamos su operación. Innovación constante. Certidumbre. Contactanos. Reglas de convivencia para la sesión virtual. Se recomienda el uso de audífonos. Si presenta problemas con su conexión, apague su video y permanezca en la sesión solamente con audio. Solo el ponente podrá compartir su pantalla. Su micrófono deberá estar silenciado durante la sesión. En caso de alguna duda o comentario, deberá registrarlo en el chat de la plataforma. El moderador le hará llegar las dudas al ponente. En caso de que la conexión se interrumpa o se suspenda, deberá ingresar de inmediato al mismo enlace para continuar la sesión. En caso de que requiera más información sobre un tema, puede mandarla por correo electrónico. Bienvenidos. Araceli Moscosa, presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional y Comercio Exterior en el Estado de México. CEO y fundadora de CMX 360, un clúster de 6 empresas líder en el sector energético de México. Empresa socia de Coparmex. Muy bien, ya estamos mejorando la parte de lo del tema del audio. Ya me confirman que ya se escucha muy bien en el tema de lo que es el audio. Sin más, me estaba presentando en la parte que soy ingeniero ambiental. Tengo 6 años de experiencia en el sector energético, específicamente en el sector de hidrocarburos para gasolineras, y tengo 5 años de experiencia en el sector privado, en actividades como farmacéuticas, metalmecánicas y centros de distribución para industrias alimenticias. El día de hoy, pues como bien saben, el tema del título, pues es el tema de si están preparados para el tema de las inspecciones por parte de STPS. Como bien lo saben, nuestra forma de comunicarnos es a través del chat. Si tienen alguna pregunta respecto al tema, conforme vayan surgiendo, les sugiero que vayan anotando sus preguntas en el chat y posteriormente, al finalizar la presentación, nos daremos algunos minutos precisamente para darle lectura a estas dudas y poderlas resolver. El objetivo de esta presentación, de esta webinar, es conocer la normativa que aplica a los centros de trabajo. En este caso, definamos centros de trabajo como una estación de servicio, una organización de cualquier, dependiendo sus materias primas, sus procesos, la cantidad de trabajadores. También la normatividad de este PC se divide también en algunos casos por el número de trabajadores. Eso dependerá de cada una de ellas. Entonces, hicimos sin más preámbulo con lo que es el tema y empecemos con lo que es el marco normativo.
El marco normativo siempre nos va a dar pauta a cuál es la jerarquía de la normatividad que tenemos en nuestro país. Regularmente siempre va a iniciar con la parte de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos. Entonces, siempre va a ser esta parte. La Constitución Política es nuestro máximo marco legal que tenemos nosotros en estas cuestiones y por ende se tiene que enfocar en esta cuestión. Posteriormente tenemos lo que es la Ley Federal del Trabajo. Esto, de igual manera, todo es campo de aplicación en nuestro país. Tenemos lo que es la Ley del Seguro Social, tenemos lo que es el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y posteriormente tenemos las normas oficiales mexicanas de la STPS. Existen 44 normas de STPS en nuestro país y solamente vamos a ver de manera general las normatividades que nos aplican a nosotros, a los centros de trabajo enfocado a nuestro sector, que son estaciones de servicio, y también va enfocado a la mayoría de las actividades que tienen que ver con hidrocarburos. Entonces, la mayoría de los ejemplos que voy a dar es enfocado a lo que son las estaciones de servicio, centros de distribución y algunos de ellos también lo que es el tema de transporte. Muy bien. Entonces, vamos enfocándonos en 3 grandes grupos de lo que es la normatividad. Vamos a mencionar la parte de normas de seguridad, posteriormente estaremos viendo normas de salud y terminaremos con normas de organización. Entonces, es importante que enfaticemos la parte de las diferentes normas. Les daré algunos ejemplos de ello. Empecemos con la parte de las normas de seguridad. Aquellas normas de seguridad, el propósito de las mismas es evitar accidentes de trabajo, o sea, accidentes, incidentes de trabajo, y lo importante de estas normatividades es que se tienen que generar mecanismos de cumplimiento a cada una de estas normas para realizar las actividades de manera segura o tener las instalaciones de manera segura. Empecemos con la norma 1, que es el tema de edificios, locales e instalaciones. Esta normatividad especifica algunas medidas de seguridad, algunas distancias de seguridad, estructuras con las que deben de contar las estaciones de servicio. También menciona alguna señalética de manera general con la que debe de contar el centro de trabajo. La norma 02 de STPS es de las principales normas que ustedes, por ser actividades de alto riesgo por la materia prima que manejan, que es el combustible, y los subproductos, que en este caso podrían ser los aceites, que también se le venden al público de manera general. La norma 2 en específico deriva el programa específico de protección civil. La norma 2 nos dice que debemos de tener un análisis de riesgo de lo que es el grado de incendio de las estaciones de servicio. Aquí se tienen que hacer la sumatoria de todo lo que son los líquidos inflamables que tenemos en la estación de servicio. Aquí se toma en consideración el stock máximo que hayan tenido ustedes en su estación de servicio, principalmente de los combustibles Magna y Premium. Y todo se hace un cálculo para determinar también cuál es el grado de incendio del centro de trabajo. En este caso, pues el grado de incendio siempre va a ser alto por el alto volumen de combustible que ustedes almacenan en las estaciones de servicio. Y de igual manera, pues va muy relacionado al tema de las medidas para contrarrestar este grado de incendio que es alto o un centro de trabajo que es altamente riesgoso. Se hace la parte de los extintores, se hace la capacitación a las brigadas y es una de las principales normas que ustedes deben de tener bien presentes, reitero, porque está ligado directamente a lo que es su programa específico de protección civil. Como bien saben, cada año ustedes deben de tener su programa específico de protección civil. El visto bueno tiene vigencia de 1 año, entonces ustedes saben perfectamente qué fechas son las que ustedes ocupan para actualizar su programa específico de protección civil. Esto va de la mano también con dictámenes estructurales. Recuerden que ya si hay un sismo arriba de 6.5, 6.8 grados Richter, tienen que actualizar lo que es su dictamen estructural. Tienen que tener también lo que es su alerta sísmica. Debe tener la garantía por parte del fabricante, debe de estar instalado y debe estar conectado a lo que es el Sistema Nacional de Sismos. Entonces, es un conjunto de normas que ustedes, reitero, deben de tener bien presentes, trámites, también el dictamen eléctrico, que dura una vigencia de 5 años.
Entonces también es muy importante que tengan todos estos requisitos para poder conformar su programa específico de protección civil, dependiendo la localidad donde se encuentre su estación de servicio o su organización. Su centro de trabajo es al estado donde lo van a tener que presentar. Algunos municipios también solicitan que se presente este programa específico ante ventanilla, pero de manera jerárquica es más importante que se presente ante el estado. Una vez que ya tengan el visto bueno del estado, solamente se ingresa una copia a la ventanilla del municipio y ya. En caso de que soliciten algún pago de derechos, se hace este pago de derechos. Norma 4. Norma 4 es el tema de sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria y equipos. Todas las estaciones de servicio por la propia operación tienen dispositivos sujetos a presión, que ahorita vamos a hablar también de la norma 20. Tienen también, obviamente, los dispensarios, que es la principal herramienta que ustedes ocupan para el despacho de combustibles. También tienen lo que es plantas de emergencia para aquellas zonas en las cuales tienen algunos temas de suministro de energía eléctrica cuando hay precisamente esta temporada alta en lluvias, que haya cortes de suministro de energía eléctrica. También tienen esto es una maquinaria y equipo. Tienen hidroneumáticos, algunos de la mayoría de las estaciones de servicio. Tienen el tema de las bombas sumergibles, de igual manera. Todo esto es maquinaria y equipo. Esta normatividad lo que nos dice es que debemos de tener un programa de mantenimiento y esto lo sujetamos directamente a la norma 5 de ASEA. La norma 5 de ASEA nos dice que debemos de tener un programa de mantenimientos preventivos, que recuerden, la normatividad nos dice que cada 30 días los dispositivos, todos aquellos equipos o maquinarias que estén instalados en la estación de servicio, ya mencioné algunos ejemplos, deberá de ser inspeccionada de manera mensual. Esto cada 30 días, esto es una inspección, se hacen revisiones preventivas y si se presenta algún tema respecto a la maquinaria o equipas, se deben de hacer mantenimientos correctivos, ¿ok? Un ejemplo de un mantenimiento preventivo podría ser el tema de los filtros que tienen en los dispensarios, que tienen un tiempo de vida. Ustedes saben más o menos cuál es el tiempo de vida que tienen los filtros en sus dispensarios. Y un mantenimiento preventivo sería que si este filtro ustedes lo cambian, por ejemplo, cada mes, en lugar de que se esperen a que se sature y se empiece dos cosas, que se empiece a ver mermado la velocidad de despacho en ese dispensario, en esa manguera en específico, dependiendo del combustible, o que se empiece a escurrir el combustible, eso ya sería un mantenimiento correctivo. El preventivo sería que ustedes ya saben cada qué fecha se tiene que cambiar este dispensario y ustedes previenen, ya es un mes, ya se saturó el filtro y hacen el cambio previo a que haya este escurrimiento de combustible o que empiece a fallar la velocidad de despacho del combustible. Tenemos la norma 5, tienen ustedes sustancias químicas en la estación de servicio, tienen que haber, obviamente, medidas específicas para, en caso de un derrame, tienen que haber el manejo cuando hacen jarreos de combustible, cuando hacen la muestra del descarga de combustible y ustedes hacen este muestreo de la descarga de combustible, tienen que tener todas estas medidas de seguridad. Norma 06, que es el manejo de materiales, principalmente donde ustedes lo van a ver es cuando tienen su almacén de aceites. Ahí deben de aplicar esta normatividad, que deben de sujetar su rack, que deben de tener aterrizados estos racks, que deben de estar las hojas de seguridad, muy importante, que va ligado a la norma 5, las hojas de seguridad que estén disponibles en el lugar de uso. Y obviamente debe estar ventilado, ya sea de manera, tanto la iluminación como ventilación e iluminación deben ser ya sea de manera natural o de manera artificial, ¿ok? Si es de manera artificial, debe de ser tubería a prueba de explosión y la iluminación también debe de ser tubería a prueba de explosión. La norma 09, muy importante, trabajos en alturas. Tal vez ustedes no hagan esas actividades de manera directa o tal vez sí. En algunas estaciones he visto que los despachadores hacen la limpieza de faldón principalmente, de cada 6 meses, una vez al año, hacen la limpieza del faldón, ya sea que ustedes contraten o subcontraten a una empresa o personal capacitado, ojo ahí, con las certificaciones DC3 y la comprobación que el personal esté dado de alta ante el seguro, para que hagan estos trabajos. Reitero, sí lo puede hacer su personal, siempre y cuando el personal esté capacitado, el personal tenga su DC3 para realizar estos trabajos
y obviamente pues también que se hagan los permisos de trabajos peligrosos. Recuerden que este tipo de normatividad, lo importante es que tengan todas las herramientas para hacer el trabajo de manera segura. ¿Dónde se va a ver reflejado? Cuando hagan el permiso de trabajo. Ahí va a ser donde vamos a implementar todas las medidas de seguridad y solicitarle al personal la herramienta, los equipos y todo lo que vayan a ocupar, ya sea de manera interna o externa, para realizar estos trabajos de manera segura. Norma 020, lo mencionaba hace unos momentos, recipientes sujetos a presión. Hay una categorización de los recipientes sujetos a presión de categoría 1 a categoría 3. Esto va a depender simple y sencillamente de las características de su dispositivo, volumen, presión que maneja. También van a revisar las características técnicas del fabricante y con base a esto van a tener algo que se llama expediente del recipiente de sujeto a presión. Si es categoría 1, solamente con la información que les pide ahí específicamente. Si es categoría 2 o categoría 3, se tienen que dar de alta ante STPS. Esos recipientes sujetos a presión deben de darse de alta ante STPS. Los ejemplos más claros es el compresor y lo que es el hidroneumático. Reitero, esto pues es necesario revisar las tablas que vienen en la norma 20 para ver en qué categoría clasifica el recipiente sujeto a presión que tenemos en las estaciones de servicio, en cualquier centro de trabajo, y con base a esto, pues se tiene que ver si solamente es el expediente categoría 1 o si se tiene que dar de alta ante STPS si es categoría 2 o categoría 3. Norma 022, que es electricidad estática. El claro ejemplo es su estudio de tierras físicas. Eso es el fin último de lo que es esta normatividad. Esto nos indica que de igual manera vienen unos parámetros donde nos dicen que de acuerdo al estudio que se hizo de tierras físicas que mide la continuidad de la instalación y de los equipos, nos dicen si está trabajando de manera adecuada y ahí por eso es que viene si cumple o no cumple. Si no cumple, pues hay que darle mantenimiento a las tierras físicas, hay que revisar si están aterrizadas de manera correcta, están a la profundidad correcta, si están húmedas el sistema de tierras físicas. El pararrayos, cuál es su rango de protección del pararrayos, que también entra dentro de esta norma. Entonces, el claro ejemplo, reitero, es su estudio de tierras físicas. El mantenimiento tiene que ver con lo que mencionaba, el caimán de lo que la descarga de combustibles, tiene que ver con la parte de las tierras físicas que tienen recuerden que la norma 5, de igual manera ligándolo a norma 5 de ASEA, nos dice que todos los elementos metálicos deben de estar aterrizados. Esto incluye las columnas de la estructura de la techumbre, incluye los elementos protectores o porterías, como ustedes lo conozcan, y de igual manera el basamento del dispensario, que de igual manera tiene una recubierta metálica, también le incluye los dispensarios tipo torre, donde se despacha el agua y aire, de igual manera, eso debe de estar aterrizado. Norma 27, que es trabajos de soldadura y corte. Esto lo puse principalmente por trabajos de mantenimiento que se le pueden dar a la estación de servicio. Digo, ya no es temporada, pero todos me darán la razón en el tema de cuando hicieron cambio de imagen, pues en toda lo que es la estructura de la techumbre, en el recubrimiento de las columnas, hacían el tema de corte y soldadura. Entonces, de igual manera, aplica, obviamente, se tienen que hacer a lo mismo de la norma 09, tener los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de alto riesgo. Tener el extintor, tener al personal ahí presente, ya sea, aquí sí, la mayoría son trabajos subcontratados con personal externo. Reitero, ustedes se deben de asegurar de mínimo 2 cosas. Que el personal tenga la ADS3, que eso nos va a indicar que es una persona capacitada para realizar los trabajos, y lo segundo, que esté dado de alta esta persona ante el seguro. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Vamos a ir viendo paralelos. Esta normatividad de la 027 y la 09 son trabajos de alto riesgo. Y si nos vamos al tema de SASISOPA, el elemento 13, que es seguridad de contratistas, elemento 12, perdón, nos indica que la estación de servicio es corresponsable de la seguridad de los contratistas. Esto nos lo dice el SASISOPA. Entonces, de igual manera, en la norma 5 nos dice que debemos de tener procedimientos de seguridad, específicamente también menciona la norma corte y soldadura, trabajos con flama y trabajos en alturas. Entonces, tenemos 3 normatividades que nos lo están pidiendo. SASISOPA nos los pide la norma 5 de ASEA y nos los está pidiendo STPS. Entonces, una pregunta que puede surgir es,
debo de tener un procedimiento por cada, si no me pido SACISOPA, si me lo pide STP, si me lo pide la norma 5, la respuesta es no. O sea, no necesariamente deben de tener un procedimiento por cada uno de estos requisitos que nos lo solicitan, con un procedimiento bien armado, donde cubra todas las necesidades de STPS, de la norma 5 y de SACISOPA, es más que suficiente. No se tiene que tener 3 procedimientos diferentes. Tengan un procedimiento bien armado que dé cumplimiento a esta normatividad. Lo mismo puede ser con las bitácoras de la norma 5. Muchas personas me dicen, oye, ¿puedo presentar estas bitácoras ante STPC? Les puedo decir sí, siempre y cuando cumplan también con los requisitos que nos solicita STPS. Si ya la STP nos pide algunos temas específicos y la bitácora de la norma 5 no cumple con ello, simple y sencillamente no vamos a poder nosotros dar cumplimiento a estas cuestiones. Continuamos con la norma 29, que es mantenimiento a instalaciones eléctricas. Es cada 6 meses, la norma 5 de ASEA también nos lo dice, cada 6 meses hay que darle mantenimiento a las instalaciones eléctricas, inspección, que no haya calentamiento de los circuitos. Obviamente no hay que puentear circuitos dentro de la estación de servicio. De igual manera, aquí tiene que ver también el tema de lo que es el dictamen a las instalaciones eléctricas. Va de la mano con la 022 de STPS, la norma 29. La norma 29 específicamente es su dictamen de instalaciones eléctricas. Muy bien, y también aquí, por mencionar algunas otras que no las agregamos a la presentación, pero es importante mencionar, es la norma 33, que es trabajos en espacios confinados. Voy a dar 2 ejemplos muy prácticos que actualmente, por las cuales ustedes las van a ocupar. La primera es el tema del tiempo de vida de sus tanques de almacenamiento. Después de 30 años ya se están haciendo muy enfáticos los casos donde ASEA les está pidiendo a las estaciones de servicio comprobar que los tanques de almacenamiento son seguros de operar. ¿Cuál es el principal mecanismo para dar cumplimiento a esto? Simple y sencillamente, estudio de espesores. Para que el personal ingrese al tanque de almacenamiento, tiene que liberar un permiso en espacios confinados. Cualquier empresa que vaya a realizar este tipo de trabajos, ya sea limpiezas internas de tanques, recubrimiento de la capa interna de metálica de la UL 58 de los tanques de almacenamiento, que es el recubrimiento del epóxico con el que tienen los tanques de almacenamiento de la interna para que prolongue el deterioramiento de lo que es o picadura de los tanques, tienen que hacer trabajos internos. Entonces, ahorita se está llevando mucho este tipo de trabajos dentro de las estaciones de servicio. De igual manera, de estos procedimientos de seguridad deben de implementarlos con sumo cuidado, ya que la gran diferencia de lo que es un espacio confinado es que es un espacio, por definición, es un espacio donde no son las condiciones para estar haciendo actividades de manera segura. En este caso, es el tema del oxígeno. Se tiene que estar monitoreando 2 cosas. La atmósfera explosiva dentro del tanque de almacenamiento, porque pues contenía combustible, por más limpieza interna que lo hagan, por más que lo purguen, quedan vapores dentro del tanque. O sea, es un metal que estuvo en contacto por 30 años con combustible y con una limpieza interna que se le hizo en un par de horas, no se le va a quitar los vapores. Entonces, hay que airear los tanques, hay que monitorear la salud del personal que va a ingresar al tanque interno de la estación de servicio y tienen que estar rotando, tiene que haber cuerdas de vida, tiene que haber tripiés para rescate, tiene que haber personal capacitado precisamente para que se presente en caso de que se presente alguna contingencia. Esto respecto a las normas de seguridad. Continuamos con la parte de lo que es las normas de salud. Y es por definición lo que tienen que prestar. Su propósito es evitar, mitigar o eliminar enfermedades de trabajo. Entonces, vamos a entrar ahorita con los ejemplos, el tema de norma 010, que son agentes químicos contaminantes en el ambiente laboral. Ojo, al menos nosotros nos encontramos en el Estado de México, lo que es la Secretaría de Salud del Estado de México, hace visitas para monitorear si los trabajadores tienen los llamados estudios de benceno en sangre. Creo que a la mayoría de los gasolineros se
se les hace presente este estudio que pide cualquier Secretaría de Salud, pero aquí en el Estado de México vienen y nos piden benceno en sangre en los trabajadores, y tiene que ver precisamente con la norma 10. Son agentes contaminantes. Aquí, pues, obviamente son los vapores a los cuales los trabajadores están expuestos. Ustedes, si ponen atención, cuando despachan el combustible, pues hay liberación de vapor de combustible. Entonces, a esa exposición que tienen los trabajadores, por eso es que se tiene que hacer espirometrías para revisar la luz que tienen los trabajadores versus los factores contaminantes del combustible a los cuales está expuesto. ¿Ok? Entonces, el ejemplo del tema de la norma 010, el tema de la norma 011 tiene que ver con ruido laboral, ¿ok? Porque existen dos tipos de ruido, que es un ruido ambiental, que ese es un tema completamente diferente, y un ruido que es el ruido laboral. El ruido laboral tiene que ver precisamente a esta exposición que tiene el POE, que es el personal ocupacionalmente expuesto, y que tiene que ver con este ruido que tiene derivado de sus actividades. Aquí, pues pondría como ejemplo una estación de servicio que está sobre la autopista, sobre una vía principal, y eso es un ruido ambiental, pero afecta directamente al colaborador. Un ruido que tenga que ver directamente con las actividades de una estación de servicio podría ser cuando arranca el compresor, cuando arranca una planta de emergencia y está ahí el personal, ya sea el jefe de turno, ya sea el personal de mantenimiento. Estas personas es el POE, es la persona ocupacionalmente expuesta, y a esa persona es la que pues hay que estarla monitoreando, hay que estar monitoreando los decibeles de pues obviamente estos equipos que generan. Yo he visto estaciones de servicio que hasta adaptan motores, como ejemplo un bochito, que ya sabrán de quién estoy hablando, que es un bochito y lo adaptaron, y esa es su planta generadora de energía eléctrica. Entonces, obviamente el ruido es mucho mayor a una planta de emergencia que fue diseñada para, pues precisamente con todos estos dispositivos y mecanismos de acuerdo a la norma 4. Entonces, sí es importante que veamos monitorear el tema del ruido. Okay, continuamos con el tema de la norma 15, que es condiciones térmicas elevadas o abatidas. Aquí solamente lo puse como ejemplo, temperaturas elevadas. Abatidas es muy frío, que no aplica casi en nuestro país. Pues sí aplicaría, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que son las 5 de la mañana, que algunas estaciones pues abren obviamente 24 horas, o aquellas que abren a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, sí tenemos temperaturas de menos 1 grado centígrados, menos 5 grados centígrados, y solamente hay que pues proporcionarle al personal equipo térmico, en este caso chamarras, que es lo que he visto más común en el sector, que les proporcionan chamarras en la época decembrina, que estamos hablando, ya estamos entrando en octubre, hasta podría considerar marzo, febrero, marzo. Entonces sí, aquí podríamos. Y contrario, el tema de las temperaturas elevadas. Aquí yo podría hablar de la zona norte. Me tocó estar en fin de año en la zona norte, y a principios de año, estoy hablando de marzo, y teníamos, no, perdón, en la fecha de junio, para ser preciso, el 13 de junio anduve allá en Torreón, y registrábamos temperaturas ahí en la zona de tanques, que estábamos haciendo una actividad en tanques, de 48 grados centígrados. Entonces, una persona que esté expuesta, un trabajador que esté expuesto por más de 30 minutos directamente al sol, puede sufrir insolación. Entonces, aquí, ¿qué es recomendable? El tema de hidratación, que le proporcionemos hidratación, que estemos monitoreando también estos comentarios por parte de los despachadores de, oye, pues que no les vaya a dar un golpe de calor, porque pues un golpe de calor puede causar la muerte. Y también el tema de la humedad es un factor muy importante también, dependiendo de la zona de la cual estemos hablando. Continuamos con la norma 24, vibraciones. Tiene que ver también principalmente con el tema del equipo, de los equipos, por ejemplo, las plantas de emergencia, son los principales, y los compresores, si ya son equipos muy antiguos, que también me ha tocado ver en algunas estaciones de servicio, vibran bastante. Entonces, pues aquí es el que el personal no esté tan expuesto a estos equipos, dependiendo su operación de los mismos. Norma 25, iluminación. Todos o la mayoría de ustedes saben o conocen que deben de tener un estudio de iluminación. Esto de igual manera se hace por POE, por personal ocupacionalmente expuesto. Aquí se hace un monitoreo en la zona de despacho, se hace tanto para administrativos como para operativos. Aquí
y obviamente en los operativos se hace en la zona que es su zona de trabajo, es su área de trabajo, es su medio ambiente de trabajo, más bien dicho, y de igual manera para administrativo es su escritorio, y ahí también se puede hacer monitoreo, y en estudios se tiene que mencionar, es una combinación de iluminación artificial. Esta principalmente aplica a lo que es la parte del área administrativa, y ya en lo que es la parte de personal solamente se tiene que monitorear, ahí les dicen cuál es su horario, y se tiene que monitorear, si son 24 horas, obviamente se tiene que monitorear también en la noche, en la madrugada, y ver los luxes de la iluminación que ustedes tienen en su techumbre. Y en el día, pues también se tiene que medir también en el transcurso del día se tiene que hacer también la medición de iluminación. Y también, por mencionar, y que es de las publicaciones más recientes, la norma 035 de STPS, que es el tema de los factores de riesgo psicosocial. Es una norma que entró en vigor, como bien lo ven, es en el 2018, de las normas más recientes que tenemos por parte de Secretaría del Trabajo, y tiene que ver con diagnósticos. Desafortunadamente parece que están muy expuestos a asaltos. El tema, obviamente, en un asalto pues, es violencia verbal, violencia física. Y ojo aquí, porque si muchas estaciones dicen, oye, no me aplica. Entonces, sí les aplica. De hecho, todas las normas de STPS, como bien lo mencionaba, también miden qué tan grande es uno por el número de trabajadores. Entonces, la norma 35 precisamente es un ejemplo de se tienen que hacer diagnósticos del personal, precisamente dependiendo del número de trabajadores, y se les tienen que aplicar algunos exámenes, se les tienen que hacer algunas pruebas precisamente para determinar si, derivado de sus actividades, que en este caso es el despacho de combustibles, han estado, una de las preguntas de la normatividad es, ¿has expuesto a asaltos, a situaciones de secuestro? Son normas específicas, son preguntas específicas de esta norma, y que pues ahí al responder aquí va a estimar al seguro a ser diagnosticados por un psicólogo para ver si no por estos incidentes. Reitero, hago el ejemplo muy empático porque pues yo en la parte que he estado en farmacéuticas, en mecánicas, pues directamente relacionados ahí en el centro de trabajo, difícilmente alguien va a meter a robar a una empresa, a una organización. Pero recuerden que también incluye lo que es el trayecto. Si trayecto a mi trabajo, de mi hogar al centro de trabajo y del centro de trabajo a mi hogar, subo algún accidente o algún tema como un asalto, ya incluye. Solamente que, ojo, aquí digo, tengo entendido que la mayoría del foro son o administradores o son dueños de estaciones de servicio. Ojo aquí, porque pues si el trabajador dice, ¿sabes qué? En Lerma, pongamos por ejemplo en el Estado de México, los que están en el Estado de México, que es una zona industrial muy importante, y el trabajador vive en una localidad de lo que es Lerma. De hecho, es que las principales fuentes de mano de obra del Estado de México, aquí por la zona en la que estuve laborando, muchas personas trabajan ahí, es un claro ejemplo, y se ve mal, pero los ataron en el centro de Toluca, y ahí pues la STPS va a decir, ¿sabes qué? Pues no tiene relación de centro de trabajo que está en Lema y tu localidad que vives en Atarquillo, pues no se puede considerar un accidente de trayecto porque estabas en el centro y no tiene nada que ver con la zona del trayecto que deberías de hacer de manera natural para que pues sea considerado como una enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo. Entonces, ojo ahí, se los dejo como tip para que no les vayan a meter gol. Aquí solamente dejo un ejemplo de manera general. Entonces, solamente lo menciono para que pues no tengan alguno, no les vayan a meter gol ahí como vulgarmente lo manejamos. Y por último, el tema del grupo de normatividad que vamos a mencionar son normas de organización. Estas normas de organización tienen que ver principalmente con temas de obligatoriedad, de diagnósticos y cuestiones que tengan que sumar con operar de manera segura y bajo la normatividad de STPS, de la Secretaría del Trabajo. El primer ejemplo es la norma 17. Para la norma 17 se tiene que hacer un diagnóstico de las actividades y a los factores a los que está sujeto el trabajador. Aquí, obviamente, pues aquí es combustible,
Aquí es atropellamientos, si le van a revisar el aceite, pues también son superficies calientes. La zona de dispensarios también, pues son superficies resbalosas. Entonces, ustedes sepan o que contratan una persona o personal, empresas, que sepan diagnosticar de manera integral todas estas cuestiones. Con base a eso, por eso es que son zapatos a prueba de golpes, zapatos antiderrapantes, eh, resistentes a las sustancias, en este caso, pues los complejos, porque pues después de echar puede haber un goteo, le va a caer a la ropa, le va a caer a los zapatos, y no tiene estas características, se va a desgastar muy rápido. Entonces, sí es obligación del patrón proporcionar este tipo de protección personal, pero es obligación del trabajador darle los cuidados adecuados. Entonces, sí es importante que hagan un diagnóstico de manera eficiente y que pues con base a esto se proporcione el equipo de protección personal. ¿Ok? Norma 018 tiene comunicación de peligros y sustancias químicas. Si ustedes se dan cuenta en lo que es la parte de lo que es los viene lo que es un pictograma. Ok, tiene pues, un pictograma. Entonces, aquí pues es la comunicación de riesgos, ¿ok? Es la forma, el ejemplo más claro, la norma 019, las comisiones mixtas de higiene. Muy importante esto porque a través de ellos vamos a dar cumplimiento a la mayoría de... La Comisión Mixta de Seguridad y Higiene tiene el propósito de hacer los correos, de hacer todas partes, de hacer los diagnósticos y que se estén cumpliendo todas estas acciones correctivas que se derivaron de lo que es las inspecciones en las áreas de trabajo. Las normas 026 tienen que ver con la parte de colores y señales de seguridad. Aquí pues va también muy de la mano con norma red SECO, que es el programa de protección civil. Entonces, esta es la norma 26 que están con turía, con vería de para ellos tienen centros de distribución o terminales de almacenamiento. Hay la tubería de color rojo, que es contra incendio, la verde es para sustancias como el agua, que no tienen riesgo. Entonces, aquí es el tema de señalización para la tubería y comunicación de riesgos. La norma 028 es sustancias químicas en procesos. Aquí obviamente como almacenamos y expendemos combustible, descargamos combustible, también nos aplica esta normatividad. Y por último, vamos a entrar con el tema de la norma 030. La norma 030 de STPS es Servicios Preventivos de Seguridad y Salud, y con base a esto, que es de las últimas normatividades, es una normatividad muy integral. Entonces, con base a eso, vamos a darle apertura a lo que es la norma 030, que es la normatividad más completa que tenemos en lo que es STPS regularmente. Quiero hacer un paréntesis aquí. STPS regularmente solamente hace inspecciones, específicamente de la norma 30. ¿Por qué la norma 30? Porque llega STPS, en la norma 30 se manejan la mayoría de la normatividad que ya vimos, ya sea normatividad de seguridad, normatividad de salud o normatividad de organización. STPS llega a revisar la norma 30 porque ahí hacemos un diagnóstico. Entonces, en ella, pues es donde regularmente STPS llega a hacer inspecciones en los centros de trabajo. Entonces, respecto a esto, ¿qué es lo más importante de aquí? Pues hay algunas obligaciones por parte del patrón, en este caso, pues los líderes de los gerentes o los representantes legales de las estaciones de servicio. Entonces, se tiene que designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, se tiene que dar acceso a la información, a los medios y facilitar toda aquella información que tenga que ver con el centro de trabajo. También se tiene que contar con los reportes de seguimiento o los avances de instalación del programa con relación a las acciones preventivas que, de acuerdo al diagnóstico que se hizo, hay que hacer todas las actividades que se tengan que ser necesarias para, pues, mitigar de manera o eliminar o mitigar todas estas acciones o cuestiones que puedan generar riesgo durante actividades, ya sean personas o sean condiciones. Todo esto debe ser comunicado a través de la Comisión de Seguridad y Higiene, contar con el programa de seguridad y salud en el trabajo, que es donde se van a colocar todas estas, se hace un diagnóstico de todas las normas que acabamos de mencionar, se hacen con qué contamos, con qué cuenta la estación de servicio, con qué cuenta la organización, el centro de trabajo. En caso de que no se cumpla de manera segura ese punto, se tiene
tienen que colocar las acciones preventivas para corregir todo esto. Entonces, con base a eso, se hace este diagnóstico. Obviamente hay que colocar un responsable y fechas para precisamente colocar quiénes son las personas responsables y las fechas y los recursos que se van a designar para mitigar o contrarrestar estas cuestiones negativas. Y por último, pues el diagnóstico, como les comentaba, se tiene que tener el diagnóstico y quedar documentado en esa parte. Tenemos también los requisitos. Denme el like, por favor. No sé si en su pantalla ya aparezca el siguiente slide. No sé si me pueden confirmar a través del chat si ya les aparece el siguiente slide. Okay. Muy bien, parte de las funciones, gracias, ya me confirmaron por chat, muchas gracias. Es importante que se hagan todas estas cuestiones para llevar a cabo. ¿Por qué reitero? Y estoy en énfasis de nuevo, regresándome un poco. Es importante que se haga esta parte de diagnóstico. Es importante que se haga toda esta parte del diagnóstico, porque son los, como comentaba, ves que este diagnóstico tiene que documentar el programa por norma. O sea, veíamos los claros ejemplos y veíamos diferentes situaciones y diferentes ejemplos por norma. Lo mismo se queda en el diagnóstico. Entonces, se coloca en este programa y después en todos los mecanismos de respuesta de lo que nosotros encontramos. Si estamos cumpliendo, ¿con qué se cumple? Si no estamos cumpliendo, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos que hacer para cumplir de manera cabal? Se tienen que hacer todos estos procedimientos, todo este seguimiento a la implementación de estas medidas para que cumplamos de manera cabal. Y bueno, lo que es el diagnóstico, mencionaba hace unos momentos, puede ser de manera integral, o sea, todo en general, o puede ser por área. O sea, puedo ver por área y poder ver de la normatividad que aplica por área, dependiendo las personas, dependiendo de igual manera las características de la zona del área. Pero yo les sugiero que lo hagan de manera integral. Digo, estaciones de servicio es una estructura muy básica, es muy pequeña, se puede hacer sin ningún problema de manera integral. Si lo quieren hacer por áreas también, se puede hacer sin ningún problema, pero yo les sugiero que lo hagan de manera integral. Ok, aquí pues, ¿qué se deben de tener en consideración? Las condiciones físicas y peligrosas inseguras, los agentes físicos, químicos y biológicos, los peligros circundantes al centro de trabajo y los requerimientos normativos. Muy bien, eso es lo básico que se requiere para hacer la parte del diagnóstico. ¿Qué va en el programa? Como lo había mencionado anteriormente, la acción preventiva o correctiva, acciones programadas para la salud o para la seguridad, la atención a emergencias y contingencias sanitarias, fecha de inicio y término, ya lo había mencionado, y obviamente un responsable. Esto pues para que ustedes se aseguren de que van a cumplir con todas estas medidas que ustedes ya diagnosticaron, vieron que hay algunas deficiencias, no hay un cumplimiento cabal, se meten las acciones correctivas, se le da un nombre y un apellido, esto es un responsable, una fecha de compromiso para el cumplimiento. Obviamente se tienen que designar recursos para que se dé cumplimiento a esta. Para empezar con el cierre de lo que es esta webinar, contamos con la parte de lo que son las unidades de inspección y que es una duda que tiene el sector, ya sea el sector privado, el sector gasolinero, es el tema de la vigilancia. Entramos con la parte de, obviamente, es responsabilidad de cualquier dependencia de gobierno, en este caso es STPS, a través de los inspectores de STPS, un paralelo con ASEA. Los inspectores de ASEA son los responsables de monitorear el cumplimiento en las estaciones de servicio, en las organizaciones, de que se estén cumpliendo esta normatividad que les aplica. Entonces, STPS es la que nos pueda llegar a inspeccionar. Llega un día, 2 días antes con un citatorio diciéndole tal día, tal fecha, se va a presentar tal inspector a revisar este alcance en específico. Entonces, si no han tenido la inspección de SPS, llegan con Marine. Por eso se hace Sentanor, porque hace un diagnóstico integral de toda la normatividad que les aplica en el centro de trabajo y llegan principalmente a esta cuestión. Entonces, otra es la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Esto yo lo podría mencionar que es de manera interna. De manera interna, la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, por eso lo mencionaba, la norma 19 es de las más importantes,
porque son las que se encargan de darle cumplimiento a la normatividad una vez de que se hace el diagnóstico. Recuerden, se meten las acciones correctivas, preventivas, y la comisión mixta es la responsable de estar monitoreando que se estén cumpliendo todas estas medidas, que estén destinando los recursos, que se estén cumpliendo las fechas de compromiso. Entonces, a través de la comisión mixta es que se le da seguimiento. Y por último, es el tema de organismo de evaluación de la conformidad. Todas las normatividades dicen que el patrón puede ser opcional que contrate a una unidad de inspección para que, y sobre este punto nos vamos sobre el último slide, para que precisamente las unidades de inspección sean las responsables de ir como en paralelo de la STPS, para que no se revuelvan mucho, asimílenlo con la norma 5 de ASEA. Las unidades de inspección son una extensión, son autorizadas por EMA y por para ir a inspeccionar la norma si sea en la etapa de operación y mantenimiento. Es lo mismo con STPS. Por eso es que puede haber personas físicas o morales, autoridades para ir a revisar que pues estén dando a lo que es la normatividad de STC. Reitero, en el STC se ocupa este tipo de dispositivos, porque son recursos que ustedes van a invertir, por hoy en día no es obligatorio. No es obligatorio. Ustedes tienen el patrón tiene la opción, es opcional y lo dice la normatividad. Entonces, ojo con esto, actualmente no es obligatorio, no en algún momento va a ser obligatorio, pero hoy en día, reitero, no es obligatorio. Entonces, solamente hacer mucho énfasis en esta parte. Muy bien, ya el último slide es el mismo respecto a la presentación. Entonces, pasamos a la sesión, el espacio de preguntas y respuestas.